Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Physiolution. En el vídeo de hoy queremos hablar sobre la columna cervical y de cómo podemos aliviar eso que se conoce como rectificación cervical. Antes de empezar, ¿qué es la rectificación cervical? Vale, como sabéis muchos de vosotros, la columna tiene una serie de curvas fisiológicas y en el caso de la columna cervical se llama una lordosis, es decir, tiene una forma de C con curvatura hacia adelante. Cuando esta curvatura se corrige, ¿vale?, disminuye, se considera una rectificación cervical y esto incluso puede llegar a invertirse y que la curva vaya de forma contraria en los casos más extremos. Vale, y también os preguntaréis, ¿y qué síntomas puede provocar esta rectificación cervical? En la mayoría de los casos, mucha rigidez muscular, puede llegar además incluso a notar mareos, dolores de cabeza, incluso pitidos en los oídos. Por ello hemos hecho una pequeña rutina para intentar corregir esta rectificación cervical e intentar aliviar los síntomas producidos por ella. Vale chicos, vamos con el primer ejercicio. Este primer ejercicio es un ejercicio de movilidad en todos los planos para empezar a quitar las telarañas un poquito de las vértebras del cuello, ¿vale? Muchos de vosotros seguramente tendréis limitación de movilidad y al hacer ciertos gestos notaréis que el cuello se queda un poquito atascado, ¿vale? Eso es lo que queremos intentar corregir. Lo primero que vamos a hacer es hacer doble mentón, que se llama, es decir, sería meter un poquito el mentón hacia adentro, sacando un poquito de papada, ¿vale? Intentaríamos mantener esa posición unos segundos y relajaríamos. De nuevo, meto mentón, saco un poquito de papada, aguanto unos segundos y relajaríamos. Después de haber interiorizado este gesto, ¿vale?, vamos a combinarlo con los movimientos de rotación, lateroflexión y flexoextensión del cuello, ¿vale? Entonces, primero haríamos flexión y extensión, es decir, que sería decir que sí, meteríamos el mentón y manteniendo el mentón dentro, manteniendo la posición, iríamos desde el mentón al pecho, es decir, de arriba a abajo, de esta manera. Metemos mentón, vamos hacia abajo, sin que nos produzca mucho dolor, y luego lentamente subimos mirando hacia el techo, hacia extensión. Hacemos unas 15-20 repeticiones y unas 2-3 series. Y siempre mucho cuidado cuando vayamos a la extensión, es decir, hacia atrás, por si nos produce algún tipo de mareos o dolor importante. Vamos con el siguiente movimiento, ¿vale? De igual manera, teníamos el mentón hacia adentro y mantener la posición. Ahora, en vez de decir que sí, vamos a decir que no. Es decir, vamos a llevar el mentón hacia un lado y el mentón hacia el otro, ¿vale? Entonces, vamos allá. Metemos el mentón hacia adentro y manteniendo la posición, decimos que no, miramos hacia un lado, intentando llegar al límite, ¿vale?, pero sin hacernos mucho daño. Vamos hacia el lado contrario, igual intentando buscar el límite sin hacer mucho daño, y hacemos igual que en el ejercicio anterior, 15-20 repeticiones, unas 2 o 3 series. Y es importante, chicos, que el ritmo del movimiento tiene que ser despacio, despacito, ¿vale? No tiene que ser rápido ni balístico, es decir, no quiero que hagáis gestos rápidos ni mucho menos, quiero que hagáis gestos lentos y progresivos, de esta manera. Despacito, en 3-4 segundos hacemos el movimiento. Vamos con el siguiente ejercicio, que sería de lateroflexión, es decir, llevar la orejita hacia el hombro, de esta manera. Igual manera, metiendo el mentón. Entonces, mantendríamos ahí la posición y manteniendo la posición, vamos con la orejita derecha hacia el hombro derecho, buscando el límite, lentamente, volvemos hacia el lado contrario, sin hacernos mucho daño, igual que los dos anteriores, 15-20 repeticiones, 2-3 series. Vale, vamos con el segundo ejercicio. Después de hacer un poquito de movilidad articular general del cuello, vamos a hacer movilidad articular específicamente para intentar corregir la rectificación cervical. Como hemos dicho, el cuello tiene una forma de C, una lordosis que se llama, y la tenemos rectificada, ¿vale? Entonces lo que queremos hacer es, a través de una toalla que os enseñaré, intentar movilizar el cuello llevándolo un poquito hacia su curva natural, ¿vale? Para hacer este ejercicio simplemente necesitaríamos una toalla, la vamos a abrir y la doblaremos de esta manera, ¿vale? Vamos a colocarla
justo detrás del cuellito. Y lo que quiero que hagamos es simplemente una leve tracción. No hace falta que os desconjeringuéis el cuello hacia adelante, ¿vale? Pero sí que hagáis una pequeña tracción y que notéis que la toalla hace un poquito de presión hacia adelante, ¿vale? Una vez en este punto, lentamente vamos a hacer 3 puntos de control, por así decirlo. Lo primero que quiero que hagáis es simplemente que lentamente miréis un poquito hacia el techo, que aguantéis unos segunditos y que lentamente volváis. Hacemos unas 10 y 15 repeticiones y después de esas 10-15 repeticiones intentaremos llegar un poquito más lejos. Voy a intentar mirar un poquito más hacia atrás, ¿vale? Igual, tracciono un poquito de la toalla, voy al siguiente punto de control, un poquito más atrás, igual, aguanto unos segunditos, lentamente vuelvo, igual, unos 15-20 repeticiones, vuelvo y después de esas 15-20 repeticiones iremos al último punto de control, que sería intentar llegar al límite de movilidad. Como hemos dicho en el ejercicio anterior, si esto produce mareos o un dolor importante, simplemente paramos de hacerlo y evitamos el dolor. Vamos a ello, al tercer punto, traccionamos de la toalla levemente y vamos al tercer punto de control, intentando buscar el límite, casi como si se nos cayera la cabeza hacia detrás. Aguantamos ahí unos segundos y volveríamos lentamente al punto inicial. Como hemos dicho, siempre movimientos lentos y progresivos para no hacernos mucho daño. Ahí, llegamos al límite de elasticidad y lentamente volvemos. Otra cosa que podemos hacer cuando ya consigamos llegar al punto 3, al punto de control 3, es intentar meter rotaciones, ¿vale? Siempre sí que nos produzca dolor. Entonces, igual, tiramos levemente de la toalla, miramos hacia atrás intentando llegar al límite y una vez en este punto podemos hacer rotaciones hacia un lado y hacia el otro. Igual, lentamente, unas 15 o 20 repeticiones, siempre que no nos produzca dolor. Voy a repetirlo, chicos, no quiero ser pesado, pero es importante. Aquellos que tengáis patologías agudas de cuello, como puede ser artritis, artrosis, alguna hernia o algo parecido, tened mucho cuidado con este ejercicio. Como hemos dicho, si os produce mareo o un dolor importante, mejor parar. Vale, vamos con el tercer ejercicio. Este tercer ejercicio es de automasaje. Después de haber hecho los dos anteriores de movilidad articular, vamos a intentar relajar un poquito la musculatura. Los 3 músculos que queremos enfocarnos son el esternocleidomastoideo, que es este filete grande que tenemos por aquí delante, músculo muy fuerte y muy importante dentro de la musculatura cervical, el largo del cuello, que es un músculo que tenemos justo por debajo, y los escalenos, que son 3 musculitos que tenemos y que van en esta dirección hacia la primera costilla, ¿de acuerdo? Primero, para el ECOM. El ECOM, como hemos dicho, es un musculito que va desde aquí hasta aquí, todo este filetito. Entonces lo que vamos a hacer es intentar inclinar un poquito el cuello, ¿vale? Para que podamos coger bien todo el vientre muscular, ¿vale? Y vamos a ir desde arriba, cogiendo con pinza y masajeando todo el vientre muscular hasta su inserción. Si vemos que encontramos algún punto, como es mi caso, por ejemplo, aquí, que notamos un poquito más de tensión, incluso que el dolor nos irradia hacia la cabeza, sería un buen punto para quedarse ahí y aguantar unos segunditos, ¿vale? También podemos aguantar el punto de tensión y deslizar lentamente, aguantando la presión por el cuello, de esta manera. También podemos coger con la palma de la mano, ¿vale?, todo el vientre muscular y hacer un poquito pasadas más generales de toda la zona. Incluso coger todo el vientre muscular y movilizarlo. No hay que tener miedo, es verdad que mucha gente, debido a la zona en la que es, pasan arterias y cosas importantes, pero no hay que tener miedo, ¿vale? Siempre y cuando toquemos el vientre muscular no habría ningún tipo de problema. Pasaríamos al siguiente músculo, ¿vale? Como hemos dicho, que es un músculo que tenemos justo al lado del esternocleidomastoideo. Entonces, como hemos dicho, palparíamos el vientre muscular y lo apartaríamos un poquito para meternos hacia adentro, ¿vale? Yo ahora mismo en esta posición es un poco complicado, vosotros intentar hacerlo con la misma mano en esa dirección, que será un poquito más fácil, ¿vale? Igual, intentaremos ir desde el punto más arriba, lentamente, haciendo cierta presión, pero sin que nos moleste, hasta abajo. Igual,
3-5 minutitos por cada músculo que toquemos sin hacernos mucho daño. Por último, vamos a tocar los escalenos. Como hemos dicho, son 3 músculos que se originan en la parte del cuello, en la parte lateral del cuello, y se insertan en la primera costilla, es decir, justo por debajo de la clavícula. Entonces vamos a adaptarlos desde aquí. Iríamos a la clavícula y lentamente, sin hacernos mucho daño, haríamos una leve presión. Si vemos que notamos mucha tensión, como hemos dicho, podemos inclinar un poquito la orejita hacia el mismo lado para quitar un poquito de tensión en la musculatura y hacer un masaje. Tener mucho cuidado porque estos músculos también puede dar algún tipo de corriente o de tirón por el brazo. Intentar no hacer una presión excesiva. Igual que en el ejercicio anterior, unos 3 o 5 minutos por músculo. Vamos con el cuarto ejercicio. Para este cuarto ejercicio vamos a hacer estiramiento de toda la musculatura, tanto de la musculatura anterior del cuello como de la musculatura posterior. Para estirar musculatura anterior, lo hemos explicado en algún otro vídeo, pero vamos a estirar ECOM y toda esta cadena lateral y anterior del cuello, ¿vale? Para hacerlo, lo que necesitamos hacer es coger la mano y vamos a palpar la clavícula, ¿vale? Que es este huesecito que tenemos aquí delante, y vamos a colocar la mano justo por debajo. Una vez en ese punto, vamos a traccionar un poquito hacia abajo de la piel hasta que notemos un poquito de tirantez, y vamos a mirar hacia el lado contrario y vamos a dejar caer la cabeza hacia atrás. ¿Notáis cómo se tensa toda esta musculatura, ¿no? Como se verá en cámara. Pues tenéis que notarlo también vosotros en casa. En esta posición aguantaremos mínimo 30 segundos y cuanto más aguantemos, obviamente, mejor. Aguantamos ahí la posición, unos 30-40 segundos, y lo realizaríamos varias veces por cada lado del cuello, ¿vale? Yo lo he hecho para el lado derecho, pero tenemos que hacerlo para el lado izquierdo. Cuando me refiero a que no hay límite de tiempo, me refiero a que lo mínimo son esos 30-40 segundos, pero que puede estar hasta un minuto, incluso un minuto y medio, siempre sin haceros daño. Vale, vamos con el quinto ejercicio para estos ejercicios para corregir o aliviar la rectificación cervical, y lo que vamos a hacer son estiramientos, pero de la musculatura posterior del cuello. Lo primero que vamos a hacer es estirar el trapecio superior, en este caso el derecho, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, si estamos sentados en una silla como estoy yo, vamos a cogernos de la silla intentando descender un poquito el hombro hacia el suelo, ¿lo veis? De aquí tengo que intentar llevar el hombro hacia el suelo para intentar meter un poquito más de tensión, y me agarro de la silla en ese punto, ¿vale? Para mantener ahí y que no nos cueste tanto. Una vez ahí, con la mano contraria vamos a cogernos la orejita y vamos a tirar suavemente hacia el lado contrario. Tenemos que notar tensión en toda esta parte del cuello. Como hemos dicho, aguantamos unos 30 segundos a 40 segundos y podemos estar hasta un minuto, minuto y medio sin hacernos daño. Y después de eso, lentamente volvemos. Tendríamos que hacer obviamente también del lado contrario.
Para la musculatura central, para la musculatura del trapecio medio, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a entrecruzar los dedos, vamos a meter el mentón y vamos a colocar las manos justo por encima de la cabeza, en la coronilla. Y una vez en este punto vamos a cerrar un poquito los codos y vamos a llevar lentamente hacia adelante el cuello, dejando caer el peso de los brazos sobre nosotros. Hay que hacer una leve tracción, pero no hace falta que nos arranquemos el cuello de cuajo. En ese punto tenéis que notar tensión a ambos lados de la columna cervical, ¿vale? En toda esta zona de aquí. Igual que los ejercicios anteriores, intentaremos aguantar unos 30-40 segundos, hasta un minuto, incluso un minuto y medio. Y lentamente relajaríamos. Vale chicos, antes de irnos una serie de recomendaciones como hacemos siempre, para esto alivio de la rectificación cervical. ¿Cuántas veces hacemos estos ejercicios al día? Lo ideal sería hacerlo 1-2 veces dependiendo del tiempo que tengáis y de la disponibilidad que tengáis. Cuanto más lo hagamos, obviamente, mejor. Tampoco sin que se nos vaya la cabeza, ya que si hacemos ejercicios y quitamos demasiado de la zona, podemos notar algo de dolor. Bueno chicos, y como ya hemos dicho, la rectificación cervical al final es algo que se acumula en el cuerpo durante años, a no ser que tengamos un accidente de tráfico o algo por el estilo que nos produzca una rectificación súbita del cuello. Por eso es importante que estos ejercicios lo hagamos de forma continua durante varias semanas, es decir, 6-8 semanas, para que esto realmente sea efectivo. Si os habéis quedado con más ganas y saber más sobre la rectificación cervical, os dejamos en la descripción del vídeo un enlace a otro vídeo que hicimos hace tiempo con más ejercicios y más explicaciones sobre la rectificación cervical. Pues esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado para aliviar vuestros dolores y vuestra rectificación cervical. Si ha sido así, dejadnos en los comentarios, darle al like, suscribiros, a la campanita y hasta el próximo vídeo. Hasta la curación y más allá. Adiós.